Ya estamos acá. Estoy viendo estamos como en un cultivo, es un cultivo como de maíz. Hay mucha gente trabajando en este cultivo, veo mucha gente como con unos canastos en la parte de su espalda. Veo que están cogiendo esto y lo están echando en esos canastos. En ese momento la luz se centra en una persona adulta, un hombre, tiene a un menor, es un niño de aproximadamente 11 años, 11 12 años de edad. Este niño corresponde a Luis. En ese momento veo que este señor está terminando como una zona que le corresponde a él de recoger estos frutos, como este maíz que está recogiendo. Veo que su hijo, en este caso Luis, en esa línea de tiempo, le está ayudando a organizar como una especie de unas bolsas donde tienen como otros granos dentro de estas bolsas. Veo que el niño, Luis, le está preguntando a su padre que si le ayuda a echarlos en ese canasto que él lleva a sus espaldas, y él le dice que no, que eso, él se debe hacer cargo de eso, de esas bolsas, que eso lo van a llevar para alimentarse en casa. Y estoy viendo que ya en ese momento se dirigen hacia su hogar. Todavía es de día, todavía se ve la luz del sol en ese momento. Hace mucho calor, se siente mucho calor en esta zona. Eh, Confirmó con la luz y estamos en África, es como un continente, sí, es un país africano. Respecto a este 2023, nos encontramos en el año 1800. Muy bien. ¿Cómo se llama el niño en esa línea de tiempo que es Luis, en línea de tiempo actual? Se llama Dan, con doble N, Dan. Muy bien, continúa. ¿Qué pasa con Dan en esa línea de tiempo? En ese momento estoy viendo que ya están llegando a la casa, es una casa. eh, Veo que es como un sector, es como un pueblo, pero muy pequeño, y las casas son muy alejadas, son como pequeñas casas, son muy pequeñas y son muy separadas entre sí. Ya ellos acaban de llegar a su hogar. En ese momento veo que abre un poco fuerte la puerta el padre de Dan, ingresa a este lugar, y allí lo recibe una mujer, es su esposa. Esta mujer que lo está recibiendo no es la madre de Dan en esa línea de tiempo, es su madrastra. Confirmo con la luz y su madre falleció. Su madre falleció al momento del parto de Dan. Eh, Esta mujer que lo está recibiendo en ese momento es una mujer que lleva poco tiempo con este hombre, con el padre de Dan. Veo que les está sirviendo ya como una merienda, una cena en ese momento. Este hombre se refiere a ella como una forma un poco grosera, eh, como mandándola y con autoridad muy fuerte frente a la mujer. Se sienta Dan y su padre a la mesa, están tomando los alimentos. Eh, Veo que en ese momento su padre le está como colocando una de sus manos en esa parte de la mano a Dan, y le dice que esa es la forma que él debe hacerse respetar y hacerse sentir frente a las mujeres. Ellos son los encargados de siempre, dice que de trabajarla, y se seca como, se pasa como la mano así por la frente, como que ellos son los encargados del trabajo fuerte. Eh,
y que por ende eso les da como ese derecho de que ellas los sirvan a ellos. Eh, Veo que Dan solamente asiente como diciéndole que sí, que está de acuerdo y que lo va a tener en cuenta. Ya terminan de cenar, ya el momento de dormir. Es una casa muy pequeña y veo que en ese lugar se encuentran, o sea, duermen el padre y su mujer y Dan, que es en un mismo espacio, es como una sola habitación grande y ahí tienen todas sus pertenencias. La cocina es una cocina muy pequeña y ahí mismo tienen todo. Eh, es como en madera. Ya tal vez me adelanto un poco en el tiempo. Han pasado ya varios días y esta es la misma jornada que está llevando en esta línea de tiempo actualmente Dan con su padre. Eh, Su padre ha sacado, me confirma la luz que su padre sacó del colegio en ese momento a Adán para enseñarle lo que es el trabajo en el campo, para enseñarle a ganarse la vida de esa forma como él aprendió y como lo has hecho durante muchos años. Eh, Siguen pasando los días de esa misma manera y este hombre llega el momento en que ya estamos nuevamente como de vuelta a la casa. Eh, Solamente llega Adán y su padre se fue. Dice que él llegará más tarde, que pase a cenar y que él llegará más tarde antes de dormir, antes de que él se acueste a dormir. Efectivamente, veo que ya se queda Dan solamente con su madre. En ese momento veo que se sientan en una de las camas que se encuentran en este lugar. Su madre empieza a hablarle mucho a Dan. Le está diciendo que, que ella no se merece ese trato por parte de su padre. Dice que a pesar de que él no es su hijo, que ella lo quiere mucho, le tiene mucho cariño. Eh, Dice que en ese corto periodo de tiempo que llevan conviviendo juntos, pero que ya lo conocía de años atrás, está diciendo ella a Dan que sabe que él es un niño muy bien puesto, lleno de muchos valores. Le pide que no deje, que no se deje dañar, es el término que ella utiliza, que no se deje dañar, no deje dañar su esencia, eso por parte de su padre. Dice que ella puede ver que él tiene un gran futuro, que ella está dispuesta a colaborarle, que si él lo permite, que ella está dispuesta a ayudarle a él a tener un mejor futuro, que ella puede llevárselo hacia otro lugar, que ella está pensando en alejarse del lado de su padre. Él se niega, él dice que no, que él dice que su padre es todo lo que él tiene, que él no conoció a su madre y que él no puede verla a ella como la suya, o sea, como en reemplazo de su madre fallecida en el momento de su nacimiento. Veo que en ese momento ya está próximo a llegar su padre. Veo que ya él lo empieza a sentir, o sea, él, empieza como desde por una pequeña ventana que hay allí en esa parte como de la pared donde se encuentran las habitaciones, él ve que su padre se acerca hacia el lugar, hacia la casa. En ese momento esa mujer se para de la cama. En ese momento ya veo que el padre de Ana abre la puerta, pero la abre muy fuerte. Eh, Veo que llega con un semblante muy diferente al que lo vimos en sus inicios. Eh, en ese momento estoy viendo que llega su padre como con tragos, sí, llega con tragos en la cabeza. Esta mujer le empieza a preguntar que de dónde viene, que si ya su jornada laboral había terminado hace rato. En ese momento este hombre veo como de su cuerpo eh,
se empieza como a tornar de una tonalidad diferente, o sea, se ve como un color diferente en su piel, se empieza como a colocar un poco más oscura, su piel es como blanca y veo que se empieza a colocar como un poco más oscura. En ese momento se está sintiendo aquí en esta casa una energía muy fuerte. Estamos revisando el perímetro y efectivamente estamos viendo la presencia de una nave que se encuentra cerca aquí a este lugar. En ese momento no estamos viendo ninguna entidad, pero, pero sí se nota un cambio muy fuerte en el aspecto de este hombre. Veo que a una vez esa mujer le hace como esta pregunta, ni siquiera ella le estaba hablando pues en reclamo, sino que solamente como que le preguntó que ya su jornada terminó hace rato, que dónde se encontraba, que ella estaba un poco preocupada, le está diciendo en ese momento, él lo toma muy mal y veo que él saca pues su mano y le da una bofetada y la tumba al suelo. En ese momento Dan se para rápidamente de la cama y su padre le dice que se quede donde está. eh, que él quiere enseñarle cómo se trata a la mujer para que, pues para lo que ellos habían dialogado unos días anteriores. Eh, Veo que él empieza a maltratar a esa mujer. Ella no se defiende, solamente veo que está en el suelo y ella está como así como con sus rodillas dobladas y está así tratando como de cubrirse los golpes que este hombre le está dando. Dan siente mucha impotencia, siente como la necesidad de ayudarle a esta mujer, pero pues se siente maniatado de no hacerlo, ya que su padre pues también la puede coger como en contra de él. Se siente frustrado. Eh, ya termina pues esta escena de violencia como contra esta mujer. Este hombre que se acerca a la cocina y toca pues coge como una especie de un pocillo, se sirve una bebida algo caliente que estaba como en un fogón que se encontraba allí y veo que se toma esto, se quita los zapatos y lo único que hace es acostarse en la cama. La luz me adelanta un poco en el tiempo, ya han pasado nuevamente otros cuantos días. Eh, Veo que ya se encuentra, Dan está enfermo en ese momento. No fue a trabajar con su padre porque se encuentra enfermo, presenta como unos síntomas como de fiebre. Veo que esta mujer es la que se queda con él mientras este hombre se va a trabajar y veo que ella le está colocando como unas toallas de algo aquí en la frente, unas toallas como así como de agua, algo frío. Él ya se encuentra un poco mejor en ese momento, ya han pasado unas cuantas horas desde que su padre se fue a trabajar. Eh, Veo que ya le pide a Dan que la acompañe a otro lugar. Veo que en ese momento esta mujer lo coge de la mano y ella está llorando. Él empieza a decir que él no pudo hacer nada, que empieza como a pedirle perdón a ella en nombre de su padre. Que él efectivamente sabe que no está bien hecho lo que su padre está haciendo con ella. Ella veo que se detiene por un momento, le coloca su mano en la parte como de su corazón y le dice, ya ves, tú mismo sabes y sientes que lo que tu padre te ha tratado de infundir y de enseñar no es lo que corresponde, no está bien hecho. Y nuevamente le dice que si está en disposición de aceptar su ayuda, de ella llevárselo. Él dice que él tiene mucho miedo, que porque donde quiera que él se vaya, su padre lo va a encontrar. Dice que no quiere dejar solo a su padre. Veo que en ese momento, hacia donde ella le pidió el favor, pues, le pidió a Adán que la acompañara, fue como una especie de mercado. Están llevando unas cuantas cosas, otros granos y unas verduras. Veo que alguien como de ese caserío eh, se está acercando en ese momento, ya que después de que ya termina la compra, ya va con unas bolsas y alguien de otro hombre de ese mismo caserío se acerca a Dani, a esta mujer, y se ofrece ayudarle a ella con las bolsas. Ella le dice que no es necesario, que le dice que se deje ayudar, que ya pues llevaba suficiente peso.
En ese momento Dan le dice que acepte su ayuda porque pues él también lleva otra, como otra bolsa y dice que no puede ayudarle él con más. Entonces ella acepta y le pasa una de esas bolsas a este hombre. En ese momento veo que se encuentra en una de estas casas antiguas. Veo que hay alguien observando en ese momento que va Dan con esta mujer y va con otro hombre dirigiéndose a la casa. Ya termina la jornada, ya se está como acercando el fin de esta tarde. Ya está llegando este hombre y veo que esa persona que estaba observando esa escena mientras Dan caminaba al lado de esta mujer y de este otro hombre, veo que con un silbido llama al padre de Dan. Veo que él viene hacia donde se encuentra. Es una mujer la que lo llamó, la que observó esa escena y es quien lo llamó. Y le está comentando lo que estaba viendo. Pero esa mujer, a esa mujer le veo en ese momento sí hace presencia una de estas entidades. Es la entidad de esta mujer la que se encuentra como allí en este lugar. En ese momento, esta nave que se encuentra en este perímetro, veo que conecta con, o sea, como que esta entidad de esta mujer lleva un llamado de algo más. Veo que en ese momento están llegando unas entidades en ese momento. Son dos entidades más las que llegan allí. Eh, Veo que en ese momento desciende la entidad del padre de Dan. Veo que mientras él solamente no hace nada, solamente está como ahí cerca a este hombre y veo que se empieza como a cargar de mucha energía endoplasmática. Veo que él empuña sus manos y empieza otra vez su color, su tono de piel, veo que lo pues cambia de color. Ellos no se ven, ellos no ven esto que estamos viendo nosotros acá, pero pues nosotros desde acá estamos percibiendo como este cambio de color, un color muy oscuro en su piel. Sus ojos también cambian y veo que él tiene sus manos así empuñadas como de mucha ira, de mucha rabia. Esa mujer, lo que le está comentando, veo que está como excediendo lo que Dios está, que está inventando cosas que no sucedieron. Le está diciendo que su mujer estuvo coqueteando con un hombre mientras estaba en el mercado y que la vieron acercarse a la casa con él y con su hijo. Veo que la entidad del padre de Dan en ese momento se introduce dentro del aspecto físico de su padre. Veo que él llega a la casa. Veo que de una patada tumba la puerta de la casa. En ese momento estoy viendo que ya este hombre se acerca a la cocina y saca como una especie es como una varilla, no es un cuchillo, no como una varilla que saca debajo de donde cocinan, como de este fogón. Veo que saca esta varilla, esta mujer no entiende lo que está pasando. Él le pregunta que dónde se encontraban, que qué hicieron, y ella le está dando la explicación que solamente salieron al mercado a comprar unas cuantas cosas. Le dice, le empieza a tratar mal y le dice que es mentira. Le dice que con quién andaban. Ella dice que solamente estaba con Dan. En ese momento veo que él la coge como de esa parte del cuello, le estruja y la tira al suelo. Le dice que le quiere preguntar una vez más que con quién andaba. Dan interfiere, le dice que ella está diciendo la verdad, que solamente están ellos dos, que solamente fue un hombre quien se acercó a ayudarles con las bolsas que traían. El padre no le cree y le dice, ahora tú estás de tu parte, le está diciendo a Dan. Dice, ahora tú que me decepcionas, que cómo puedes ser tan débil, le está diciendo con esas palabras hacia Dan, cómo puede ser tan débil de dejarse manipular y de proteger a una mujer como estas. En ese momento veo que él empieza con esta varilla a dar muy fuerte a esa mujer. Le da muy fuerte hasta el momento que ya esa mujer deja como de responder, en ese momento desencarna. Dan, veo que lo que hizo fue que él se acostó en la cama después de que él empezó a ver de que su padre le estaba dando muy fuerte a su mujer. Dan lo que hizo fue que se acostó en su cama y él se colocó fue como la almohada en su cabeza.
En ese momento estoy viendo cómo la entidad de este hombre, del padre de Dan, una vez ya termina como de desencarnar a esa mujer, sale el aspecto físico del padre y veo que en ese momento se acerca hacia Dan. Veo que en ese momento Dan se encuentra temblando, se encuentra muy asustado, se encuentra llorando, no entiende lo que pasa y en ese momento esta entidad hace lo mismo que hizo con su padre, se introduce dentro del aspecto físico de Dan. Veo que en ese momento nuevamente de la nave veo que descienden otras entidades, veo que están como colocando una especie como de una energía endoplasmática en toda la casa. Están reforzando la que ya tenía porque ya tenía como una capa de energía endoplasmática muy fuerte alrededor y veo que están es como reforzando esta capa de energía endoplasmática. Veo que entre una de esas entidades hay un gris, pero es un híbrido, no es biológico, es un híbrido. Y veo que en ese momento esta entidad, este gris, es quien toma posesión, no posesión, pero sí se adentra al aspecto físico del padre y veo que le está implantándolo mientras la otra entidad se queda con Dan. Ya la luz me adelanta en el tiempo. Allí ya en ese día Dan se quedó dormido y, y la luz ya me adelanta un poco en el tiempo. Veo que han pasado otros cuantos días y Dan, pues en contra de su voluntad, le tocó que seguir yendo a trabajar con su padre. Dan está buscando como la forma de escapar del lado de él. Dice que él no, o sea, él manifiesta, él piensa que él no quiere estar más allí. Se siente todo el tiempo, estos días que han pasado, se ha sentido muy asustado. Veo, ya han pasado unos cuantos días y veo que su padre ha estado con otras mujeres durante este tiempo y las ha llevado a la casa, ha llevado a esas mujeres a la casa. Y veo que para él poder tener intimidad con estas mujeres, él lo único que le dice a Dan es que ya sabe lo que él tiene que hacer y lo único que hace es que él sale de la casa. Veo que hay un día en particular que Dan está pensando que así como él se quedó en ese día que desencarnaron a la mujer, que les estaba ofreciendo ayudarle, que pues por su condición de salud él no pudo ir a acompañar a su padre al trabajo. Está pensando que quiere irse de la casa. Ya han pasado unos cuantos años, ya durante todo este tiempo, al día de hoy en el que estamos, donde Dan está pensando esto, han pasado como unos 3 o 4 años, ya él es un adolescente un poco mayor, eh, y él está pensando ya en irse de la casa. Creo que está pensando en enfermarse para no ir a acompañar como al cultivo donde labora su padre, para él poderse escapar. Veo que al día siguiente él se queda, ya es como la hora de levantarse a trabajar, su padre lo está despertando y, y él empieza a decir de que no, que se siente muy mal. Está un poco como húmedo, una especie como de camiseta que tiene para dormir, pero él mismo se la mojó y dice que se siente muy mal, que se siente muy mal y empieza como a temblar, pero él se está haciendo, él no está enfermo, sino que él se está haciendo. Eh, Veo que este hombre entonces, al verle la camiseta está así como está, eh, como que le cree pues la escena que Dan está haciendo de hacerse el enfermo. Cree que está nuevamente ardido en fiebre y entonces este hombre se va solo a trabajar. Y en ese momento veo que Dan sale de este lugar. Veo que esta entidad que se introdujo dentro de Dan está junto con él. Veo que él lo que hace es que él arranca camino arriba, pasa como todo este caserío y sigue caminando. Eh, Esto es como desértico. Veo que ya él está llegando a otro, ya han pasado varias horas de él estar caminando y él está llegando en ese momento como a otro pueblo.
En ese momento él se acerca a una especie como de una tienda, veo que allí venden como diferentes artículos eh, y él está pidiendo algo de tomar, como si le pueden regalar algo de tomar. Hay una mujer que está como encargada de esta tienda y le ofrece en un vaso, le ofrece algo de beber. Es agua y él se está hidratando en ese momento. Él en ese momento pues agradece este gesto a esta mujer y le pide ayuda. Le dice que él viene de muy lejos, está contando su historia a ella. Dice que ella no puede ayudarlo, que ella no puede hacer nada, pero le dice dónde acercarse. En ese momento él toma pues como esta indicación, pero, pero hacia el lugar que esa mujer le señaló, eh, tan, con el solo hecho de observarlo, él comienza a sentir como algo extraño, se siente como mal. Y en ese momento veo que esta entidad que tiene Dan, pues la que se le metió a Dan en el momento de la desencarnación de la mujer, la esposa del padre, veo que empieza es como si le hablara en su cabeza, en su mente, y le dice que ese es el lugar, que no tenga miedo, que ese es el lugar donde él va a encontrar la ayuda que él necesita. Veo que ella se está acercando a este lugar y toca a la puerta. Veo que ahí abre, esa puerta la abre un hombre. Dice, él se presenta, dice que está buscando ayuda, que él requiere, que él está dispuesto a hacer lo que sea, que él requiere como un trabajo para poderse sostener. Solamente le está pidiendo que le dé por el momento la dormida y algo de alimentación por unos días. En ese momento que él está teniendo ese diálogo con esta persona, vemos que hay muchas entidades alrededor de esta casa. Es un lugar grande, es como una edificación grande eh, y este hombre lo hace seguir. Vemos que es una especie como estamos viendo también algunas mujeres que entran y salen de unas habitaciones que hay como en una especie como de un segundo piso, mezanino en esa parte. como un, Eh, como un burdel, sí, porque aquí hacia este costado hay como una especie de un bar, pero no hay música ni nada, solamente hay, o sea, todo es así en silencio. Eh, este hombre cierra la puerta y hace sentar a Dan en una silla. En ese momento veo que él les dando unas indicaciones, dice que si él está realmente dispuesto a hacer lo que sea, él asiente, él dice que sí, mientras él observa todo lo que está viendo y está viendo pues algunos hombres que están con estas mujeres, pues que entran a esas habitaciones, otros que salen. Este hombre le está diciendo que él necesita a alguien como de oficios varios, que hace las habitaciones, que esté cambiando como las camas donde estas mujeres tienen relaciones con estos hombres. Él dice que le está dispuesto a hacer lo que sea. Él asiente, él dice que sí. En ese momento veo que una de esas mujeres se queda observando al hombre que está hablando con Dani, se acerca y le está preguntando que si le está dando trabajo a esta persona tan joven, a este niño. Dice, tendrá si quieres unos 13 años y él dice, él dice que no, que él tiene más. Este hombre le pregunta que cuántos años tiene y él dice que tiene 19 años, le está diciendo Dan, pero está mintiendo. En ese momento Dan tiene 16 años, y le dice que no, que él ya tiene 19 años de edad. Le está diciendo que él ya ha trabajado en muchas otras cosas, que él ha trabajado con su padre en cultivos y miente diciendo que ha trabajado en muchas otras cosas, pero Dan hasta ese momento solamente se ha dedicado al tema de los cultivos de maíz con su padre. Este hombre veo que se coloca de pie, se aleja un poco de donde se encuentra Dan y llama a esta mujer y le dice que a esta, pues que a Dan pueden ofrecerle la mitad de lo que, como el pago
la mitad de lo que le están pagando a la persona que tienen actualmente para estos oficios. Veo que ya entonces empieza efectivamente a trabajar. Veo que empieza como a asear la parte como del bar. Ese hombre le dice que arranque por esa parte donde hay como unas sillas, unos sofás donde se sientan unos hombres como a beber. Le dice que quiere que tenga muy, muy limpio toda esa zona, que porque están próximos a llegar como un grupo de hombres al lugar. Este hombre durante esa primera jornada como que se coloca junto con Dan a ayudarle, enseñándole qué es lo que tiene que hacer. Luego ya después de que terminan de arreglar este lugar, este hombre llama a la mujer y le dice que se lo lleve para que le enseñe el trabajo, lo que debe hacer en las habitaciones. En ese momento ya pues esa mujer le está diciendo dónde se encuentran como todo lo que es la parte como de sábanas, de tendidos y todo, qué es lo que tiene que cambiar al momento. Él pregunta que si apenas vea que salga una mujer y un hombre a una habitación, él debe ingresar. Ella le dice que no, que él solamente debe estar pendiente y que ellos le informan qué habitación se encuentra lista para que ya él pase como a cambiarla. Veo que Dan se encuentra un poco sorprendido de ver que esto no lo cambian constantemente, sino que como que han pasado la misma mujer o varias mujeres con hombres y, y ya después de determinadas relaciones que han tenido en ese cuarto, es que le dan la señal a él de que entre y como que haga pues el cambio de tendidos. Se muestra muy complacido por una mujer muy joven en particular que trabaja en ese lugar. Veo que esta mujer lo mira también como con buenos ojos y él se siente atraído por ella. Veo que ya al momento, ya a luz adelanta en el tiempo, ya han pasado algunos días de Dan estar ejerciendo pues su trabajo en este lugar y veo que esta mujer se encuentra con Dan fuera de este lugar. Él le ha dicho a este hombre que él va a salir a rebuscar algo de comer por fuera, que él durante esa noche quiere comer algo por fuera. Veo que ya él sale pues, de este lugar y se encuentran en un lugar pues un poco más retirado de donde labora él y esta mujer, y él llega a ese lugar y veo que se encuentra afuera con esta mujer. Veo que en ese momento la entidad que tiene, sí, la entidad que tiene Dan, veo que sale en ese momento su aspecto físico y está moviendo sus manos de esta forma y está como emanando mucha energía endoplasmática de todo su cuerpo y en especial como de la parte de sus manos. Y yo como esta energía endoplasmática se adentra mucho, mucho en la mujer. Creo que también está haciendo el mismo efecto en Dan, pero le traspasa como más energía endoplasmática a esa mujer. Veo que esa mujer le habla de una forma muy dulce, muy tierna, muy especial a Dan. Y él le dice a ella que le encanta como ese tono de voz, esa forma como ella le habla. Él se ve como muy enamorado, él le dice que él la ha estado viendo ya desde unos días atrás y que se muestra completamente complacido por ella, que le encanta, como que está muy enamorado de ella. Ella le dice que él ya siente lo mismo por él, que se siente muy atraída por él. Y ella le está preguntando, ¿y no te da miedo que tú habla pues del jefe, o sea, si el jefe de los dos en este caso, que los vea en esas? Él le dice que no y que porque ha de tener miedo, y ella le está diciendo porque yo soy su hija y él no me permite tener relaciones sentimentales con nadie. En ese momento sí siente miedo, pero él empieza a escuchar la voz en su mente, sí, en su cabeza, y le dice que tranquilo, que todo está bien, que ese es el amor de la vida de él, esa es la mujer con la que él va a poderse pues va a tener un hogar y va a poder crecer con ella. Él empieza a decirle que no importa, dicen que tienen que jugársela muy bien. Y le está preguntando a ella que si se siente cómoda con ese trabajo y que si se siente bien haciendo lo que está haciendo. Ella le dice que no tiene más opciones. Veo que Dan le dice que si
así ella estaría dispuesta a irse con él, que él puede ahorrar, tener unos ahorros, hacer unos ahorros durante un tiempo, cuando los tengan, que así está dispuesta a irse con él. Veo que ella le dice de que como de cuánto están hablando, de qué presupuesto están hablando, de cuánto ahorraría él en ese tiempo que él está diciendo para ofrecerle esa ayuda. Y él le da pues una cantidad de dinero, le dice una cantidad de dinero, como que a ella le parece muy importante y le dice que está bien, que le va a dar como esa oportunidad de que él trabaje fuertemente y se haga ese dinero para que una vez esté preparado, pues puedan irse los dos. Ya en ese momento, pues ya la luz me adelanta en el tiempo, al momento en que ya han pasado unos meses, un par de meses, ya Dan tiene la cantidad de dinero que le propuso pues a la chica para ayudarla y sacarla de este lugar. Han salido, ya se reúnen nuevamente fuera de ese lugar y entonces ella le pregunta que cómo lo van a hacer. Dan le dice que ahí sí requiere es que ella que le ayude a pensar de qué forma pueden hacerlo como una forma más segura. Veo que esa mujer en ese momento le está diciendo a él que se pueden encontrar en otro lugar a la siguiente, que ella lo va a esperar allí, que ella tiene a alguien que los puede ayudar a los dos. Dan confía en ella y así es, ya llega al día siguiente, ya han terminado su jornada laboral y ella solamente le dice que lo espere en el lugar que ella le, en las coordenadas donde ella le dio la noche anterior. Él dice que allá estará muy puntualmente. Veo que esta mujer no se arregla, veo que no sale con nada, con maleta, con nada, solamente así tal cual como estaba vestida, sale del lugar, se despide de sus padres y ya sale. Dan sí está empacando sus cosas, es como una mochila, pero algo pequeña, y, y veo que la está lanzando es por una ventana, una habitación donde duerme él. Ya han pasado como un par de horas y Dan sale del lugar. Veo que lo que hace es que va por su maleta, que ha caído en la parte de atrás de la ventana de la habitación de él, y él la coge y arranca a correr detrás de esta edificación y sale al encuentro con la mujer. Desde la distancia le alcanza, ya está próximo a llegar, y veo que ve a esta mujer que se está teniendo contacto con otro hombre y en ese momento se está como besando. Dan para en seco y veo que está soltando como la maleta. Él como que no cree, se está sintiendo muy mal en ese momento. Él empieza a escuchar esta voz, la entidad que empieza como a hablarle en su mente y le dice que prosiga, que dice que todo va a estar bien, él solamente escucha la voz que todo va a estar bien y como que le da como esa intuición de que siga en su camino, que algo muy bueno le espera a él. Veo que ya llega pues, al momento, al lugar donde que va a encontrarse con esta mujer y esta mujer le llega allí con este hombre con el que la vio besándose. En ese momento Dan la coge de la mano y como que se la lleva hacia otro lugar, mientras deja a este hombre ahí parado y le dice que le está comentando lo que él vio. Le dice que la perdone, que él fue como que fue un beso que supuestamente pues este hombre le quiso robar a ella, que fue una persona que durante toda su vida pues la ha querido mucho a ella y que es muy amigo de la familia, pero que él también quiere lo mejor para ella y que no quiere verlo trabajando en ese lugar. Termina convenciendo a Dan, él acepta y esa mujer le pregunta que si trae con él el dinero. Él dice que sí. Ya en ese momento pues ya la luz más adelante con el tiempo, ya ellos han tornado pues un camino, siempre se han movilizado es caminando, han llegado a ese lugar y es otra vivienda, un poco más, mucho más pequeña de la que se encontraba originalmente Dan con su padre y con la mujer de su padre. Este hombre que nos acompaña le dice que en ese lugar ellos van a poderse como esconder durante un tiempo y vivir con parte de los ahorros del dinero que recogió Dan para poder ellos progresar.
mientras logran salir hacia otro lugar donde pueden buscar mejores oportunidades. Es momento de dormir. Veo que Dan se encuentra muy cansado, los dos se encuentran muy cansados, pero veo que Dan es el primero que se acuesta a dormir, se queda dormido. Veo que en ese momento estoy viendo a la mujer que está cogiendo. Ella sabe dónde Dan tenía el dinero que él ahorró durante los meses de trabajo. Veo que arranca camino arriba y ahí pocos metros se encontraba este otro hombre. Y esa mujer le dice, lo hicimos, lo hicimos. Veo que ya salimos adelante en el tiempo, ya es el momento del amanecer y Dan se está despertando. Veo que pues, se muestra sorprendido al ver que no está la mujer por ningún lado. Y le empieza a llamar, sale del lugar y le está buscando alrededor. Le empieza a llamar, ve todo muy tranquilo, pero entonces él se percata del dinero y va hacia la maleta donde tenía guardado la bolsa con el dinero y ve que ya no está. Veo que hay como una especie de una nota. Es una nota que le deja a esta mujer diciéndole que él sabe que no puede acercarse, que ya su padre ya sabe todo lo que ellos hicieron y que él sabe que no puede ir a buscarla porque su padre es capaz de, o sea, lo puede asesinar. Veo que en ese momento él empieza, estoy notando el mismo efecto que surgía en su padre, le empieza a cambiar su aspecto físico, empieza a cambiar de color, empieza a liberar mucha energía endoplasmática. Veo que en ese momento está Santidad junto con él y le habla de venganza. Le dice que no se puede quedar con eso. Dice que sí, le está dando como muchos consejos de que él tiene que vengarse, tiene que vengarse, tiene que vengarse. Él no sabe cómo hacerlo, él no tiene pues no tiene ninguna idea de por dónde empezar. En ese momento que él se acuesta en la cama como desesperado, solamente se está colocando las manos en la cabeza. Veo que se queda un buen rato y como pensando y maquinando de qué forma poder dar con la mujer. Ya han pasado unos cuantos minutos y veo que él se queda dormido. Toda esta energía endoplasmática que él estaba liberando, veo que por un momento como que después de que él estaba así como expulsándole su aspecto físico mientras cambiaba de color, hace como este efecto como que se mete dentro del aspecto físico y en ese momento que que vemos nosotros esto, él queda completamente dormido. Y en ese momento entonces entra en un sueño. Y ese sueño está siendo inducido por la entidad. Le está mostrando como unas coordenadas, o sea, él empieza como a imaginarse en ese sueño, pues esta entidad le está mostrando, pero para él está como imaginando como las coordenadas de un lugar donde se puede encontrar esta mujer con este hombre. Pero en ese sueño él está viendo a la mujer, al hombre, y está viendo a otras personas. Él como que no entiende este sueño y él se despierta como un poco alterado. Y esa entidad nuevamente le empieza a hablar de venganza, dice que ya sabe dónde se encuentra, que se dirija a ese lugar. Veo que él en ese momento coge su maleta y arranca siguiendo las coordenadas que en el sueño esta entidad le transmitió. Veo que está próximo a llegar al lugar y él empieza a sentir como algo de miedo, como algo de temor. En sus manos están sudando. La entidad le dice que prosiga, que le empieza a mostrar la escena. En su cabeza empiezan a pasar escenas del momento en que vio a esa mujer besándose con este hombre. Empieza como a mostrarle escenas de ella acostándose con él, teniendo intimidad. En ese momento él se empieza a llenar de mucha rabia. Veo que es como si él ya supiera dónde se encontraba una especie como de, si es un cuchillo. Él por un momento como que empieza a reflexionar y él para y él no sabe qué hacer. Él como que se empieza a preguntarle, él empieza a preguntarle a esa voz que él quiere venganza, que él quiere vengarse, pero que él no quiere matar a nadie. En ese momento veo que le siguen mostrando muchas escenas, o sea, le están cargando mucha energía endoplasmática y le están como eh, haciendo que esta energía endoplasmática libere mucha rabia en él, mucho odio. Veo que él prosigue
Y efectivamente entonces él solamente lo que hace es que él espera a confirmar de poder ver a esta mujer o a este hombre. Veo que por un momento él está como detrás de una pared que se encuentra de una casa como abandonada. Él está esperando el momento de poder confirmar de que ella se encuentra ahí con este hombre. Él ve que de esa casa salen dos mujeres más, salen a ese lugar y veo que están como fumando, pero no corresponden pues a la novia de él. Ya por un momento veo que ya de que esas mujeres, son dos mujeres, están allí fumando allá afuera de este lugar. Ahí sí sale este hombre y sale la mujer, la novia de Dan. En ese momento él como que él se pregunta, sí le pregunta, se pregunta en la cabeza que qué tiene que hacer, si matarla a ella, si matarlo a él. Él empieza a escuchar voz en su cabeza que le dice que a todos, que ellas son como ella, como, o sea, que las otras dos mujeres son como la novia también de él, o sea, que hacen daño, que engañan a los hombres, que son como unas usureras, le están diciendo. En ese momento, la entidad que se encuentra durante ese tiempo de esa conversación, la entidad estaba fuera de él. Veo que él se adentra dentro del aspecto físico de Dan, llega como a la parte de su cabeza, veo cómo sale, sus ojos cambian de color. Hay mucha energía endoplasmática que sale como de esta parte de la cabeza y empieza a rodear todo el aspecto físico de Dan. Veo que él coge la maleta, abre la maleta y saca este cuchillo que encontró. Veo que se acerca, él espera un momento a que estén nuevamente dentro de la casa. En ese momento, ya que después de que han ingresado, el hombre y la novia de él, se quedan esas dos mujeres allá afuera, hablando entre ellas. Ahí es donde él se acerca hacia ellas dos y veo que solamente se acerca como muy gentil, saludándolas y pregunta pues por su novia y por este hombre, pero pues por el nombre. Dice que quien los busca, dice que no, que a ellos no les interesa. Veo que en ese momento él les está cortando el cuello a estas dos mujeres. Él saca esta arma y veo que primero le corta el cuello a una y la otra iba a arrancar a correr. Y antes de que gritara como pidiendo ayuda, él se le tira encima y una le coloca la mano en su boca. Y veo que también la desencarna. En ese momento a las dos les corta el cuello con ese cuchillo. En ese momento está entrando Dan a este lugar donde se encontraba el hombre y su novia. Tumba la puerta de una patada. Veo que primero se abalancea contra el hombre y empieza a cuchillarlo en esa parte del pecho. Le clava el cuchillo en repetidas ocasiones y lo desencarna también. Dejamos por último a la mujer y ella empieza a gritar, a decirle que está haciendo. Y él está diciendo lo que tú hiciste que hiciera. Dice, todo eso es culpa tuya, que cómo te atreves, como le está haciendo el reclamo, que cómo se atrevía a engañarlo después de todo el amor que le estuvo profesando y le estuvo demostrando durante el tiempo. Que cómo se atreve a dejarlo sin dinero, sabiendo toda la historia de él por todo lo que ha pasado. En ese momento ella trata como de escapar, y él la coge fuertemente de la cabeza y la está tirando al suelo. Él se está sentando encima de ella y veo que le está pidiendo a ella que le diga que lo ama. Esa mujer empieza a decirle que lo ama, que te amo, te amo, te amo. Pero pues eso está en shock. Y después de que ella le dice en repetidas ocasiones esto, él le clava el cuchillo en la parte del cuello también a ella y la desencarna. En ese momento él observa sus manos con sangre. Veo que él suelta este cuchillo y, y empieza como a preguntarse en su mente que, que por qué, como reclamar, por qué le hizo hacer eso. Veo que en ese momento él llega como una desesperación muy fuerte y solamente empieza a escuchar una voz que le dice que el siguiente es él, para que él pueda, como le dicen que para que descanse y no que con su cabeza pensando todas estas cosas que lo han venido haciendo sufrir.
y le dicen que él no tiene ningún futuro y que él no va a ir para ninguna parte, o sea, que él no tiene nada y que no tiene a nadie y no tiene nada que hacer para poder salir adelante. En ese momento esa entidad se encuentra allí fuera del aspecto físico de Dan. Dan está como todo desesperado y veo que en ese momento, inclusive en contra de su voluntad, él está cogiendo esta arma, este cuchillo nuevamente, y esa entidad es quien está como haciendo toda la manipulación para que él se asesine, se suicide. Y en contra de la voluntad de ese aspecto físico de Dan, se está, se está matando. Y en ese momento allí desencarna Dan. Y ahí en ese momento es que ya esta entidad nuevamente coge este aspecto físico y es trasladado hacia esta nave que los estuvo siguiendo todo el tiempo. Carlos, esta mujer que estaba allí, ¿sientes que está o estuvo en la vida de Luis, línea de tiempo actual? Sí, dice que estuvo, no está en ese momento, pero sí estuvo. ¿Podemos saber quién es? Sí, como una de las parejas De Luis. de Luis en esta línea de tiempo, en esa línea de Muy tiempo bien, actual. muy bien. Ya comprendido qué pasó con Luis en esa línea de tiempo, vamos a volver a la casa en línea de tiempo actual, a la cuenta de tres, uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, me dices que hay en el perímetro, por favor. En el perímetro estoy viendo tres naves, sí, tres naves, como una especie de triángulo, una acá a este lado y dos acá. Muy bien. Hay como una Vamos, especie de portal entre esas tres naves y ese portal creo que están como hay un gran perímetro que está abarcando donde se encuentra actualmente Luis, pero abarca un perímetro muy grande. Es como energía muy bien, plasmática. muy bien. Vamos a ir al lado de Luis, por favor, y me dices qué ves en él. Ya estamos acá. Y es un reptil. Sale y es neutralizado, por favor. Y sale el aspecto físico de Dan. En ese momento la luz y se lo tienen contenido. Están asegurando y lo contienen. Es un reptil de 2,36 metros. Es el mismo de la línea de tiempo atrás. Sí, pero en el momento de la regresión se veía más pequeño. Acá se ve más grande. Por eso estaba Ha, como confirmando, pero sí, sí es el mismo. ha crecido muy bien. Sí. ¿Qué más ves ahí donde vive Luis, por favor? Más entidades, tecnología, portales. Sí, pues de hecho, en toda esta parte, en toda esta edificación, hay muchos portales. En la habitación donde él está hay un portal en la parte como del techo de la habitación de él. Y, y este portal creo que conecta con otros portales dentro de esa misma edificación también. Son un total de 14 portales que se encuentran acá. Hay mucha tecnología, hay mucha energía endoplasmática. Muy bien, por favor, la luz les trae la información a este reptil de 236. En ese momento le colocan un casco electromagnético en su cabeza, extraen su información. Listo. ¿Cuál es su nombre? Tarlenco, Darlenco. Muy bien. con T, Tarlenco. Ah, Darlenco. Listo. Muy bien. Nombre de la jerarquía. Extriver, Nombre del planeta. son dos letras y dos números. Y IU 58. IU 58. Número de planetas. 45 planetas, tres sistemas planetarios. Muy bien. Se te proyecta ahí en pantalla, por favor, la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es.
Ese es un Draco. Tiene 6 cabezas biológicas y 2 cabezas tecnológicas. Es un Draco de color blanco. Tiene mucha materia oscura en la parte de sus cabezas. Sus ojos son azules. Tiene una cola muy grande y unas alas grandes. Hay materia oscura también en el planeta, dentro del planeta principal. ¿Algún otro sistema de defensa, de ataque? No solamente la materia oscura. Bien. Este reptil, por favor, haz cambio con él. Déjame hablar un minuto con él, por favor. 1, 2 y 3. Darlenko, ¿me escuchas? Sí, escucho, humano. Darlenko, estamos ahí haciendo una investigación para Luis, ya que él ha detectado pues muchas cosas anormales en su vida. No ha tenido una buena encarnación. Venimos de una línea de tiempo atrás, donde pues él se enamoró de alguien y fue traicionado y terminó No tiene asesinando a las necesidad de personas. hacer ningún resumen de su historia. Ah, tú la conoces muy Nosotros bien. la conocemos lo suficientemente. Muy bien, Nosotros sabemos cosas que ustedes no saben de él. claro. Eso solamente es un pequeño fragmento de una de sus tantas vidas que nos ha pertenecido. ¿Cuántas vidas hace que lo tienes? 358 vidas han sido suficientes para manipularlo de la forma como lo hemos hecho. Y las que le faltan por Ujú. vivir. ¿Cuántas abducciones le has hecho en esta línea de tiempo? Esa es una pregunta que tengo yo para ustedes. ¿De qué les sirve a ustedes esta información? Pues realmente es algo para información de él, pues él quiere saber, ya que tú lo has acompañado por 358 vidas, pues le puedes dar el dato de cuántas abducciones le has ocasionado. A él ya esta información se le ha dado en Mm, repetidas ocasiones. No es la primera vez que llega a ayudarlo supuestamente, pero esta solamente ha sido manipulación por parte de nosotros, así como esta que ustedes pretenden hacer. mm. No conocemos ustedes de dónde vienen, pero sin lugar a dudas daremos con esta información. Y ¿Qué esto pasó? solamente será un caso más. ¿Qué pasó con la sesión que le hicieron pasada? ¿Qué información tiene al respecto de eso? No, A lo que pues tú ustedes llaman sesión. dices que fue manipulación cuando fueron a ayudarlo. ¿Qué pasó ahí? Nosotros mismos nos encargamos de hacer todo este proceso. Mm, Ustedes dicen a lo que llaman sesión ayudar a mucha gente y esta gente se convence de eso, pero no es así. ya, o Detrás sea de que, esto oramos nosotros. pero tú estás ahí neutralizado por la luz, o es que no es los humanos luz ahí, como te tienen. Por eso desconozco ustedes de dónde vienen, porque es algo diferente de lo que nosotros mismos hicimos y creamos la otra ocasión. Comprendo. O sea que lo otro solamente fue un teatro de ustedes. ¿Es correcto? ¿Qué necesidad tengo de repetir lo que ya he dicho? No, estoy corroborando la información. Tarlenko, una pregunta. Me gustaría que me dijeras, él de joven tenía la capacidad de ver entidades, de percibir las naves, veía los reptiles cómo entraban y salían de las personas.
y dice que perdió eso cuando sintió que le colocaron algo en el brazo, en un sueño. Esto era sencillamente un poder que él tenía y esto lo estaba llevando a buscar información que de nada le serviría a él ni a nosotros. Y por Pero eso ha sido es un quitado de eso. poder, es un poder dado por ustedes o por ti, que eres el encargado de ese contenedor, o era una capacidad de él. Esto era una capacidad, poder Mm, de este aspecto físico que ustedes tienen acá. ya. Entonces se Pero por anuló fue eso para que nosotros no, podemos hacerlo. ya. Entonces ustedes lo anularon simplemente para que él no lo siguiera haciendo. ¿Es correcto? Vuelvo y te digo, esto lo hemos venido haciendo durante muchas vidas Mm, pasadas, incluyendo esta. muy bien, comprendido. No es la primera vez que este aspecto físico busca información. Sí, comprendemos eso. Son búsquedas de muchas vidas. Tarlenco, haz cambio, por favor, déjame con Carlos. 1, 2 y 3. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, con la información que se les trajo a este reptil, por favor, me confirmas el número de abducciones en esta línea de tiempo 214, y el número de implantes que tiene Luis. 97. Muy bien. Pregúntale, por favor, a Acción de Alfa con respecto a lo que dice el reptil, de que todo es un circo y que ellos manipulan todo. Dice que eso es parte de los tantos procesos y tantas estrategias por parte de estas entidades y jerarquías para poder utilizar a personas que han tenido y han manejado la información, pero que durante procesos de evolución, supuestamente evolución para ellos, han creído tener la razón, pero que no ha sido así, que en el proceso se han perdido, se han desconectado y ha sido parte, o sea, han sido como miel para estas entidades poder hacer su trabajo. Muy bien, comprendido. Te agradeces. Carlos, por favor, los humanos luz, vamos a pedir la asistencia ya con esta información que tenemos de los humanos luz necesarios para llevar a cabo este rescate. A la cuenta de 3 se abre un portal. Me dices cómo llegan y son verificados. 1, 2 y 3. Si se abre ese portal, los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de los demás humanos luz. Ya están acá. Muy bien. Vamos a conectar también con Enki. A la cuenta de 3 se abre un portal. Desciende y es verificado. 1, 2 y 3. Se abre ese portal, los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada de Enki en este momento. Ya está acá con nosotros. ¿Sientes que es Enki? Sí, es él. Muy bien, le agradeces por la presencia, por la asistencia a todos los humanos luz. Por favor, se les transmite la información de lo que tenemos ahí con Luis. Listo. Muy bien. Por favor, los humanos luz comprueban los portales. Me dices de los portales que están como en toda la edificación. Me dices, Sí, dicen que todos van a planetas. muy bien. O sea que toda la edificación le pertenece a esa misma jerarquía. ¿Es correcto? Así es. Muy bien. Bien, entonces, por favor, crean los portales necesarios para desplazarnos a los 45 planetas, 3 sistemas y necesarios para la jerarquía. Listo. Muy bien. Nos vamos a llevar la entidad, por favor, las naves. Cuando estemos listos para desplazarnos, me dices. Listo.
Muy bien, nos desplazamos a la cuenta de 3. Te enfocas en la jerarquía. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento veo que los humanos luz se dividen, ¿no? Se van con Sion de Alfa, los humanos luz hacia los sistemas planetarios, nos quedamos acá en el planeta principal con Enki y otros humanos luz. Emanan todos mucha luminiscencia y están conteniendo cada uno de los planetas de esos tres sistemas. Están asegurando todo el perímetro con luminiscencia, están paralizando todo lo que se encuentra dentro de ellos. Y esto ya se encuentra todo contenido en ese momento, incluyendo la jerarquía que ya la tienen contenida también en una burbuja de luminiscencia y con aros electromagnéticos. Muy bien, Sí. perfecto. Los humanos, por favor, eliminan las entidades y tecnología de todos los planetas. En ese momento todos los humanos los abren sus manos, emanan mucha luminiscencia de ellas. Esa luminiscencia se entra por medio de los portales, llega a cada uno de los tres sistemas planetarios. Esa luminiscencia llega a cada uno de los planetas y adentro hacia afuera veo como hay una gran explosión de luminiscencia y van eliminando todo lo que se encuentra dentro de ellos, incluyendo este planeta principal también. Listo. Muy bien. Ahora, por favor, se elimina toda la materia oscura de la jerarquía y del planeta. Sí, en ese momento en que crea una burbuja de luminiscencia. Todos los humanos los que nos asistan acá veo que emanan su luminiscencia hacia la burbuja donde tienen contenida la jerarquía. Veo cómo empiezan a emanar mucha luminiscencia, esta se adentra y va extrayendo la materia oscura hacia la burbuja creada por Enki. Todos los humanos los apoyan en este proceso junto con Enki. Una vez extraída toda esta materia oscura, esta burbuja, esta sale aquí de este perímetro y es eliminada. Listo. Muy bien. Se extrae la información de las cabezas de ese Draco, se obtienen coordenadas para liberar humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Si colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de la jerarquía, se extrae toda la información, ya tenemos las coordenadas, esas son enviadas a los humanos los que nos asisten. En ese momento los humanos luz se adentran en los planetas donde se encuentran los humanos luz y están haciendo el proceso de liberación y verificación en ese momento. El proceso continúa. En ese momento se verifica una cantidad de humanos luz, aspectos físicos, listo, se nos unen. Muy bien. Ahora se activa, por favor, el llamado de las cabezas de ese Draco, de todas las naves, entidades, tecnología que le correspondan. Llegan ahí, son eliminadas, por favor. En ese momento se abre un portal, los humanos luz que nos asisten emanan luminiscencia hacia él, activan el llamado de las cabezas de la jerarquía y empiezan a llegar diferentes naves, entidades, tecnología. Y apenas tienen contacto con este portal lumínico, estos van siendo eliminados por completo. Listo. Muy bien. Ahora se extrae la jerarquía del planeta y se van a eliminar todos los planetas, los 45 de los tres sistemas, por favor. En ese momento la luz extrae la jerarquía. Todos los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Esta luminiscencia se adentra por medio de los sistemas y los portales hacia cada uno de los planetas. Esa luminiscencia se adentra en cada uno de ellos y hace una gran explosión de luminiscencia de adentro hacia afuera y de esta forma está eliminando uno a uno cada uno de los planetas. Por último, terminan con el planeta principal que está acá al frente de nosotros. Listo. Muy bien. Le dices, por favor, al Draco que en el holograma Tierra hay un aspecto físico, Luis, que intentó varias veces, pues, quitarse ese yugo de las entidades hasta que conectó con la información correcta, que si tiene algo que decir. Dice la jerarquía que pueda que en esta ocasión tenga éxito este proceso que supuestamente nosotros llamamos liberación, dice la jerarquía, Ujú. pero que ese tipo de contenedores fácilmente son pescados por otras jerarquías, independientemente de rango, pues, habla, dice ella, pero que son fácil y rápidamente raptados nuevamente y puestos a disposición de esos planes. Claro, eso lo comprendemos, ya depende del trabajo que Luis desde su conciencia haga de aquí en adelante.
Muy bien, los humanos luz, por favor, eliminan esta jerarquía de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. Sí, en ese momento todos los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia hacia esta burbuja donde la tienen contenida. Esa luminiscencia hacia adentro está activando cada uno de esos aros electromagnéticos que le colocaron alrededor de su aspecto físico y se empiezan a eliminar de forma horizontal, cada uno de esos correspondiendo a una línea de tiempo de la jerarquía. Son muchos, se van eliminando de forma muy rápida y por último llegan a sus cabezas y estos se eliminan. Y por último hay una gran explosión de luminiscencia. Listo. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Luis, por favor. Si la luz lo trae, acá está. Llega a su mano luz y es verificado. En ese momento está llegando y los humanos, los que nos asisten, lo verifican. Ya está acá con nosotros. Pregúntale su nombre y dimensión, por favor. Su nombre es Arxel. ¿Me lo deletreas? Arxel. 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 Muy bien. Dimensión 17. Muy bien. Pregúntale a la luz entre los liberados si están los fallecidos, la madre, el padre o sus abuelos, por favor. Mariana y Nicolás. La madre y el padre sí, los abuelos no. Ok, muy agradecidos. Bien, ustedes, los humanos, los que fueron liberados, por favor, les agradeces, te despides y ascienden. Listo, ascendidos. Y de los humanos, los que nos asisten, nos vamos a quedar con la compañía de 100,000. El resto les agradeces, te despides y ascienden, por favor. Ascendidos. Muy bien, vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de 3 se abre un portal de 100 días verificado. 1, 2 y 3. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y están verificando la llegada del médico en este momento. Listo, ya se encuentra aquí el médico Saturno con nosotros. Muy bien, le agradeces por su presencia, por su asistencia. Le transmites, por favor, la información de Luis. En ese momento se crea esta burbuja de luminiscencia. Nos adentramos nosotros en ella. Veo que el médico primero coloca sus manos en esa parte de su cuerpo, la parte de su abdomen. Veo que adentra sus manos y está sacando un gran implante que se encuentra en esta área. Saca este implante y lo elimina con sus manos, emana mucha luminiscencia y este implante es eliminado. Veo que coloca sus manos en su cabeza, está sacando otros implantes, son como otros 3 implantes de su cabeza, lo suficientemente grandes. Saca uno por uno de estos, emana mucha luminiscencia, los encierra entre una burbuja de luminiscencia y de esa forma los elimina por completo. Veo que en ese momento desciendes a la parte de sus pies, empieza a hacer como una especie de un escaneo, emanando mucha luminiscencia, y a medida que sube sus manos por todo su cuerpo, veo que va eliminando más implantes de la parte de sus piernas, su área sexual, elimina implantes también de su área sexual, de la parte de su pecho, y de su cabeza y de sus ojos elimina otros implantes también, y de sus oídos. Veo que en ese momento coloca sus manos en la parte de sus oídos, emana mucha luminiscencia. Está aventando un poco sus manos en la parte de sus oídos, está como en la parte de los tímpanos. Veo que de ahí eliminó unos implantes y está emanando mucha luminiscencia allí, está repotencializando estas zonas. Crea una burbuja de luminiscencia en cada uno de esos tímpanos y las coloca en esa área y las repotencializa. En ese momento saca un poco sus manos, las coloca nuevamente en esta área y veo que emana mucha luminiscencia. A medida que emana esta luminiscencia se adentra y sale nuevamente, como haciendo una especie de limpieza en la parte de sus oídos. Veo que en ese momento coloca sus manos acá en la parte de la frente, emana mucha luminiscencia. Esa luminiscencia se adentra y está haciendo una limpieza de psiquis en ese momento.
Adentra sus manos, tiene contacto con la parte de su cerebro, emana mucha luminiscencia. Veo que tiene muchas áreas de la parte de su cerebro, de sus conexiones neuronales que están completamente quietas y un poco como oscuras. Él emana mucha luminiscencia hacia estas zonas, está reactivando estas conexiones neuronales, las repotencializa, crea conexiones neuronales nuevas en algunas áreas del cerebro. Adentra un poco más sus manos, emana mucha luminiscencia hacia sus glándulas interdimensionales, las está limpiando y las está repotencializando en ese momento. Coloca sus manos en la parte del cerebelo, de allí también eliminó uno de los implantes que eliminó ahorita de su cabeza y está repotencializando esta área. Coloca una burbuja en su cerebelo y la repotencializa. En ese momento está colocando sus manos en la parte de sus ojos, emana mucha luminiscencia, esa luminiscencia hacia adentro. Veo que a medida que se adentra, sale por su boca y por sus fosas nasales. Veo que crea dos burbujas de luminiscencia, una en cada mano, la está colocando en esa parte de su cabeza, en la parte de sus ojos, y las adentra. Coloca sus manos en la parte de sus hombros, emana mucha luminiscencia, y esa luminiscencia sale, recorre todos sus brazos y sale por la punta de los dedos de sus manos. Ahora lo coge de sus manos, emana mucha luminiscencia, esta hacia adentro, repotencializa toda esa parte de su cuerpo. Coloca sus manos en ese momento en su pecho, está limpiando y repotencializando la glándula interdimensional del timo. Coloca sus manos en la parte de su corazón, adentra sus manos, emana mucha luminiscencia y lo está repotencializando. Está limpiando mucho con todo el músculo cardíaco, está repotencializando cada una eh, de sus partes, aurículas, ventrículas, sus válvulas, los ventrículos. Emana mucha luminiscencia de esta área, pero es como una luminiscencia como si fuera en polvo y esa luminiscencia hacia adentro, hacia sus pulmones. Ahora coloca sus manos acá en esta parte, está emanando más de esa luminiscencia y se va adhiriendo a sus paredes pulmonares. Los repotencializa, los está limpiando y los repotencializa. Ahora emana mucha luminiscencia líquida en esta parte, esa luminiscencia hacia adentro, hacia la parte de su corazón, y de su corazón, con cada latido de este empieza a inyectar mucha luminiscencia por todo su torrente sanguíneo. Veo que baja sus manos hacia la parte de su abdomen, emana mucha luminiscencia en la parte de su estómago, repotencializa sus paredes estomacales, emana mucha luminiscencia líquida, esa luminiscencia hacia adentro y veo que empieza a recorrer toda la parte de sus intestinos, repotencializa sus órganos. Veo que emana mucha luminiscencia nuevamente en esta área, crea una burbuja de luminiscencia y la está colocando en esa parte, en toda la área de su abdomen y zona pélvica. Ahora dentro de esa burbuja emana mucha luminiscencia y esa luminiscencia sale por su área sexual. Veo que empieza a bajar sus manos, está repotencializando toda la parte de sus piernas. Veo que repotencializa sus rodillas, que también sacó implantes de esta área. Repotencializa sus rodillas y crea burbujas de luminiscencia también en ellas. Baja sus manos hasta sus pies, emana mucha luminiscencia, esta se adentra por todo su sistema óseo y sistema muscular y lo está repotencializando desde adentro. La luminiscencia llega hasta acá, hasta la parte del cuello. Ahora está colocando sus manos en ese momento encima de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esta se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico y se adhiere a él como una capa adicional de luminiscencia. Listo, proceso terminado. Muy bien, le agradezco al médico por su asistencia. Pregúntale si tiene alguna recomendación para Luis. Sí, dice que tiene que mejorar unos aspectos de su alimentación, manejar una hidratación un poco más consciente, igual que la alimentación. Dice que debe aprender a manejar como un poco, como a aprender a quietar un poco su mente frente a algunas situaciones que lo descompensan y lo sacan como de quicios, como de, son los que le permiten como tener emociones muy fuertes de ira y que estas emociones son las que le producen en su aspecto físico dolencias en diferentes partes y algunas patologías que lo han hecho padecer durante muchos años. Que lo que hace mediante esas emociones fuertes es como seguir alimentando estas zonas patológicas y que se reactivan nuevamente presentando diferentes molestias a nivel de todo su aspecto físico.
que debe guardar reposo por lo que queda el día de hoy para que, pues teniendo en cuenta que sacó unos implantes eh, grandes de su aspecto físico. Listo. Muy bien, muy agradecidos con el médico, por favor. Por infinito para él, te despides y asiente. Listo, ascendido. Muy bien, vamos a desplazarnos ahí donde está, donde vive Luis, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Acá estamos. Muy bien, los humanos luz, por favor, nos ayudan a eliminar tecnología, cerrar portales. Pregúntale si se va a manejar, me imagino que la burbuja la van a manejar solamente en el espacio donde está él. Confirma eso con la luz. Y así es, en ese momento estoy viendo que los humanos luz están adentrando en este lugar, están eliminando toda la energía endoplasmática que se encontraba alrededor de esta edificación. Veo que están cerrando portales en ese momento, están eliminando toda la tecnología que se encontraba acá. En ese momento los humanos luz se adentran a la habitación de Luis, están subiendo los niveles vibratorios de su habitación. Vemos como de adentro hacia afuera hay una gran emanación de luminiscencia. En ese momento están creando una burbuja de luminiscencia que contiene efectivamente el espacio de la habitación donde él está. Crean esa burbuja y la están repotencializando. Listo. Muy bien, muy agradecidos. El humano luz de Luis, por favor, déjame hablar un momento con él. Haz cambio. Uno, dos y tres. Hermano, bienvenido. Gracias. Amor infinito para ti. Gracias por estar con nosotros. Amor infinito para ustedes, quienes han sido los autores de que este proceso se haya dado. Es con todo el amor. Tu aspecto físico, Luis, te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Por fin estamos juntos. Ahora me estás sintiendo en tu corazón. Este momento ha sido muy anhelado por parte mía y por parte tuya. Este es un momento para que nuestro amor y esta conexión se fortalezca de una manera muy consciente de cada proceso que vas a empezar a vivir de ahora en adelante conmigo. Tu proceso de búsqueda ha terminado, pero ese proceso, para que efectivamente sea un proceso el cual quede culminado el día de hoy, debe hacerse con un trabajo de conexión lo suficientemente fuerte para que no permitas que este trabajo por parte tuya y por parte mía se vea contaminado por las diferentes maneras y estrategias que en este holograma Tierra cada uno de ustedes como aspectos físicos están sujetos. De ahora en adelante, utiliza tus
palabras para amar. Utiliza tus palabras para sanar. Y esta sanación que sea para ti mismo y para los demás. Que de ahora en adelante tus palabras sean para unir. De ahora en adelante ya tus palabras no pueden hacer más daño a ti mismo. No te imaginas el poder que ustedes tienen con la palabra. Es aquí donde me detengo por un momento a hacer este énfasis de que de tus palabras sirvan para amar, para sanar y para unir. Agradece, agradece, agradece todo lo que has tenido en tu vida y lo que puedes tener en estos momentos y tendrás. El agradecimiento por lo que tienes y lo que tendrás te abre puertas de grandeza. Esas puertas de grandeza que cada uno de ustedes esperan que sean abiertas, donde pueden observar y obtener cada una de las cosas que ustedes anhelan desde lo más profundo de su corazón, donde habitamos nosotros una vez estamos con ustedes. Y ahora que estamos juntos, sabes que ese es mi lugar allí en tu corazón. Todo depende de ti y de mi parte haré mi labor, haré mi parte para ayudarte en cada uno de estos procesos con todo el amor que tengo para ti y que ofreceré de ahora en adelante. Espero que te sea de ayuda, la ayuda que tú esperas recibir, que así será solamente siempre y cuando tú realmente así te convenzas de ello y hagas tu trabajo para que se den las cosas. Hermano, muchas gracias por ese mensaje. Esperemos que Luis le haya prestado atención, haya acogido tus palabras. Él está un poco inquieto por algo que él sentía en el brazo. Me gustaría que tú mismo le confirmaras si ya está libre de todo implante. En este momento mi aspecto físico se encuentra sano, se encuentra limpio. No hay nada de qué dudar al respecto. Muy bien. Muchas gracias por aclararle eso a tu aspecto físico, ya que sé que eso le inquietaba bastante. Amor infinito para ti. Quedas con tu aspecto físico, por favor. Amor infinito para ustedes. Gracias. Haz cambio, por favor. Déjame con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Y te escucho. Muy bien. Los humanos, los que nos asisten, nos ayudan a crear una burbuja que contenga al humano luz y a Luis, por favor. Si en ese momento los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Veo que están repotencializando al humano luz de Luis. Veo que en ese momento están creando una burbuja de luminiscencia en su aspecto físico. Fusionan a su humano luz con su aspecto físico y están repotencializando a su burbuja.
Listo. Muy bien. Pregúntale a Acción de Alfa Enki si tienen alguna recomendación para Luis o algo para ampliar de información de esta sesión, por favor. No, dice la luz respecto al cierre del mensaje del humano luz de Luis, donde él ratificó y le dijo que no colocara en duda el proceso de que ya su aspecto físico se encontraba bien, se encontraba sin ningún tipo de implante. En ese momento la luz dice que este trabajo interior, que ese aspecto físico que Luis va a empezar a hacer, eh, debe ser lo suficientemente fuerte a nivel psíquico, que porque muchas veces nosotros mismos somos los que desde nuestra psiquis nos encargamos de reprogramarnos y empezar a sentir diferentes cosas en nuestro cuerpo que solamente nacen desde la parte de nuestra imaginación, y que esto termina reflejándose en el exterior. O sea que ese trabajo interno que en su momento hacemos pensando cosas que no son, son cosas que terminan manifestándose de alguna manera en patologías, en síntomas y en diferentes malestares generales de los aspectos físicos. Que ese es un trabajo que se debe realizar con mucha conciencia y con la certeza de que nos encontramos bien y con la certeza del trabajo bien hecho que se acaba de hacer. Muy buena la aclaración. Agradecidos con ellos por darle esa otra tranquilidad a Luis de que ya está totalmente limpio y que ya él desde su certeza y su trabajo interno tiene que mantenerse así. Muy bien, ya todo queda bien ahí con Luis, ¿cierto? Y todo está bien. Enki, Sion de Alfa, los humanos los que nos acompañaron, amor infinito para ellos, muy agradecidos con la asistencia, la compañía, por todo el proceso, te despides y ascienden, por favor. Ascendidos. Muy bien, listo para regresar. Sí, ya. Bienvenido, Listo. Ay, muchas gracias. excelente vuelo. Luis, vamos a reactivar tu micrófono. Ahí está. Listo. Sí, señor. Luis, Ya. cuénteme, ¿cómo se sintió? Ay, carambas. En primer lugar, le puedo decir que yo me siento mejor que antes. Ya estoy más, digamos, tenía ciertas dudas con lo anterior, ¿no? Que me pasó. Pero ahora estoy más convencido ya de que en verdad sí, ha funcionado bastante porque mi humano Luz me ha dicho algo que en verdad me está pasando, ¿no? Y es más que todo con el vocabulario, porque soy un poquito medio grosero con el vocabulario y por parte de mi amigo también. Entonces, en eso ya me toca cuidarme, ya Vas a olvidarme ir de esas palabras. manejando todo eso, aplicar el mensaje de tu mano luz, aplicarlo y sobre todo, pues yo sé que estabas inquieto por lo del brazo, por eso Sí, quise ajá. preguntarle directamente a tu mano luz que tengas la certeza de que ya estás bien, que no tienes nada, no vas a volver a crear un problema tú desde tu No, yo mente ya no, pensando. no, Ujú. ya con esto que me dice, pues ya estoy más, ahora sí estoy convencido ya, que por eso es que le decía que le mostraba el brazo para que me indique a ver No, si, yo te entendí, no te preocupes. sí, Luis, bueno, yo te voy a pasar por interno un material para que te pongas pues juicioso a estudiar, para que empieces a hacer tu trabajo interno. Igual estamos en contacto, cualquier inquietud sabes que me puedes contactar. Luis, ¿nos ya. permites publicar esta información? Desde luego que sí les permito, sí, Muy eso es bien. necesario que conozca a la gente y prácticamente vayamos adquiriendo mayor conciencia de lo que estamos ahorita, pues tenemos que hacer nuestro trabajo interno porque no podemos desfiarnos de religiones ni de doctrinas de ninguna clase, porque el trabajo tenemos que hacerlo nosotros mismos para Exacto. liberarnos de la maldad o la oscuridad, pues, y inclusive de la ignorancia. Para poder salir de Entonces, aquí, así de sencillo. es que eso es.
Es que la gente piensa que todo es, ¿cómo le digo? Es todo material. Que el Ujú. que tiene más, vale más. Y eso es mentira. Es un engaño, es Es un engaño, una exactamente. manipulación de los entes oscuros. Muy bien, Ah, Luis. Muchísimas gracias por permitirnos ayudarte. Estamos entonces en contacto. Listo. y muchísimas gracias también, Karencita, y lo mismo a don Carlos, ¿no? Con mucho gusto, Luis, es con todo el amor. Estoy muy agradecido con usted también